las manos porque Ok, casi ok. me da un golpetazo. Es que estamos Ay, un Dios poquito, él está un poco afectado por sus vacaciones, Rachel, por el flamenco, pero ya tenemos que poner un poquito de calma en este desorden. Y quedan dos últimos booties. Vamos con Yeah. ¿Dónde queda? ¿Está lista? En el número 2 tenemos... Oye, Daniel lo hace muy bien. Gracias. Sí, se ve que lo toca bien. Rafa Nadal, el tenista, papi chulo. Sí, es verdad. Él es Papi, guapetón. papi, papi chulo. Él es guapetón. Que te digo, después que yo lo vi en el video de Shakira, ahí ya todo cambió. Sí. Todo cambió. Él tiene un Dentro de booty mí. de hierro. ¿Y no les cambió su percepción también cuando escucharon hablar de la cuña del famoso seguro? Ok, vamos con el próximo. Ay, Daniel. Y señores, ya ustedes me imagino que saben quién es Claro. el número 1. El booty que tiene personalidad propia de J-Lo. Señores, Sin embargo, el de ella sí es de verdad. decisión Ya unánime va, del ya va, ya va. jurado. Un segundo. Yo me opongo rotundamente a esta lista. What? La protesto. ¿Por qué? Porque mis dos compañeras tienen que estar en esa lista. Ustedes tienen que estar en esa lista. Tanto Rachel, claro que sí, como Alessandra tienen que estar en esa Vamos a lista. hacerle honor a nuestros países. Cuba, Venezuela, Ah, para vamos arriba. a ver. Y Guatacatapi, Berry. Merecen estar en esa lista, señores. Bueno, Además, me parece una mezquindad lo que ha hecho producción, porque yo conozco también nombres que deberían estar en esa lista y no están. ¿Cómo ¿Quién? quién? Cuidado con el palo. Mi ex esposa, mi última ex esposa debería estar en esa lista. La última, bueno, la segunda también. Bueno, y la primera también está bien buena. Esa es la línea que tú trabajas. Sí, eso, ajá. Esa es la línea que tú trabajas. Mira, vamos a Bueno, poner a pero- salvar a Daniel de lo que acaba de hacer. Vamos Bueno, para abajo, pero para sí. abajo, para abajo, para abajo. Sí. Y vamos a ver los resultados de nuestra encuesta del día de Si hoy. ella nos ve, que estoy Sí, segura hay. que nos ve, estás incluida en este. Claro que sí estás. Delgado. Pero ya dejen a la mujer en paz. Ja. ¿Te harías una cirugía para levantarte el pompis? Miren cómo quedó el resultado. 40% dijo que sí, 60% Ay, dijo me que no. sorprende. Señores, lo que concluye es que ¿Qué? mujer sin pompi. Ella va, no, perdón. Y hablando, tengo que engrosar esa lista. Por ejemplo, les voy a dar un nombre para que lo busquen en internet. Dale, dale. Por ejemplo, Julia Marrero también debería estar en esa lista. La diva de la belleza, señores. En esa lista. Carlita Virbrague. ¡Qué bomber! Nuestra estilista. Patsy Arias debería estar en esa lista. Sí, Arias. ¿Cómo tú la has mirado si nada más que la vemos de arriba para abajo? No, De la cintura para yo la arriba. observo. Bueno, mientras ellos terminan Mi nombrando compañera de República Dominicana, de aquí se habla español, Ibel Culerio debería estar en esa lista. Ese 60% que decía que no, vamos con Omar para que usted decida si se lo hace o no se lo hace.